La invasión de Rusia a Ucrania sigue avanzando y las imágenes de la guerra continúan llegando desde ese país. El video que observa en pantalla fue captado en la ciudad de Chernigov, donde los servicios de emergencia reportan la destrucción de un bloque de edificios residenciales e incluso de un jardín de niños. Todo esto ocurrió durante el quinto día de la invasión. El gobierno y el ejército ruso han negado el ataque a objetivos civiles en territorio ucraniano, pero cada vez fluyen más imágenes que revelan lo contrario. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Feliz inicio de semana para todos. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Listo ya junto a todo el equipo para presentarle lo más destacado de la jornada. Muchas noticias. Vamos a los titulares. Guatemalteca rescatada de Ucrania durante el quinto día de invasión de tropas rusas. Está en estado de gestación y guarda refugio en Polonia. Niña de 13 años se pierde la vida en ataque armado en un sector de la zona 8. Había salido a la tienda por una recarga de internet para recibir clases virtuales. Guatemala pierde 84.3 millones de quetzales al vencer más de 1 millón de vacunas Sputnik V. De 8 millones de dosis compradas a Rusia, solo se han aplicado 2.8 millones. Pobladores de San Andrés en Villaseca, en Retaluleu, gestionan la llegada y aplicación de vacunas, pues el problema es que el centro de salud está a 15 kilómetros de distancia. Preocupan aglomeraciones durante cortejos procesionales que regresaron luego de 2 años de estar suspendidos por la pandemia del COVID-19. Confirman brote de rabia en ganado en Zacapa, al punto que han tenido que sacrificar más de 45 animales en los últimos 3 meses. Electoral, el único suero sin preservantes, presenta. Comenzamos. En el juicio del caso La Línea, este lunes el Ministerio Público presentó como testigos a peritos que analizaron información de celulares decomisados. Estos dispositivos fueron decomisados a los primeros detenidos de esta estructura de defraudación aduanera y con esa información se crearon mapas de conexión entre los implicados. Conexiones telefónicas de 2014 y 2015 de la estructura de defraudación aduanera La Línea fueron expuestas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en el juicio de este caso este lunes. Y con esa evidencia aseguran los fiscales que empezaron a trazar la complicidad de más personas cuando se detectó el funcionamiento de esta organización. Un perito que se sentó en el estrado aseguró a los jueces del tribunal que la primera llamada telefónica que se analizó fue la del empresario de importaciones Miau Miau, y así fue como se trazó una red de comunicaciones y se descubre la operación de La Línea. En el primer esquema trazado por los investigadores figura Carlos Muñoz, quien era el jefe de la SAT. En esa misma jerarquía también apareció, según los análisis, Omar Franco, quien era el intendente de recaudación, Giovanni Marroquín, Alejandro Estuardo Morales, Manuel Alejandro Recinos, Antoni Segura y Sebastián Herrera son otros que fueron incluidos en los mapas de conexión y trabajaban en el sistema aduanero. Con base en estas gráficas, pues ellos fueron ampliando las líneas de investigación. Entonces, lo que se muestra en esta gráfica es, como dije anteriormente, los números telefónicos que hicieron coincidencia aquí en medio, arriba las personas que eran o podían ser objeto de interés de la Fiscalía, y abajo las agendas en las cuales yo encontré coincidencia con estos números que están en medio. Y en las líneas que unen los números con las agendas podemos ver la forma en la que estaban identificadas, ¿verdad? Uno de los peritos aseguró que los integrantes de La Línea podían llegar a tener hasta 5 números telefónicos y que por los otros miembros de la organización fueron agregados a sus agendas con claves para recordar esos enlaces. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán.
Y la exmandataria de CICIC, Leili Santizo, y la exfiscal de la FESI, Xiomara Sosa, no avanzan en la celebración de la audiencia de primera declaración. El juez tercero penal, Geisler Pérez Domínguez, se ha excusado este lunes. Las 2 semanas anteriores, el juzgador se ausentó por enfermedad y la última vez la FESI pidió reproducir la grabación de una audiencia que dura más de 8 horas. Ambas cumplieron 19 días detenidas por un caso de abuso de autoridad por solicitar la conexión del caso del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, al proceso de Odebrecht, que conoce el juzgado de mayor riesgo de... Bueno, y hablamos ahora de temas políticos, porque los alcaldes disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza en Quiché formalmente se integraron a otro partido político, así como varios exalcaldes y nuevos candidatos, dando un nuevo revés a la organización política de Sandra Torres en ese departamento. 5 alcaldes que pertenecían a la Unidad Nacional de la Esperanza en Quiché y 2 más de otros partidos políticos formalmente se integraron al Partido Cabal, propiciando un revés a la organización política de Sandra Torres en el departamento. Se eligió a Cleider Mesa como secretario departamental, el cual tiene un vínculo familiar con el diputado Carlos López Maldonado, quien hasta hace algunas semanas dirigía a la UNE en Quiché. Así es, gracias a Dios, en este proyecto que se está formando, pues contamos con la presencia el día de hoy de 7 alcaldes, como lo son el alcalde de Joyabaj, de Chichicastenango, San Antonio y Lotenango, Zacualpa, Zacapulas, Unén y Cotzal, y así también pues contamos con la presencia de varios exalcaldes y también contamos con la presencia de varios líderes en el resto de municipios. Mientras los líderes de la UNE dijeron que no compartían la salida de los alcaldes y diputados de ese partido político, los dirigentes de Cabal aseguraban que se convertirían en la organización política más fuerte de Quiché. Se visualiza a las 2 organizaciones políticas como las que más roces tendrán en la próxima campaña electoral en el departamento. Mire, respeto la decisión de cada uno, creo que somos personas mayores y tenemos decisiones y no comparto, pero también respeto la decisión de cada uno de ellos. La base que tenemos, la estructura que el día de hoy nos acompaña, pues fue parte de la que tuvimos en las elecciones pasadas. Los resultados ahí estuvieron con votos legalmente emitidos. Nosotros obtuvimos 12 alcaldías. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Electoral, el único suero sin preservantes, presentó. Bueno, y una niña de 13 años murió al recibir varios impactos de bala en un hecho ocurrido ayer domingo en la zona 8 capitalina. Se trata de la niña Andy Ishkoy. Familiares y amigos se piden esclarecer el crimen, pues el hecho ocurrió cuando la menor salió a comprar a la tienda una recarga de internet para recibir clases a distancia. Una perforación en una puerta metálica por un balazo, manchas de sangre, velas y una moña negra describen parte del luto que vive la familia Ishkoy Monroy. El domingo por la noche perdieron a una niña a causa de la violencia. Andy Ishkoy Monroy, de 13 años, es la víctima mortal. El domingo por la noche descansaba luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19 y a las 19 horas con 25 minutos le dijo a su madre que saldría a la tienda a comprar una recarga de internet para estudiar durante la semana. Andy, antes de salir, le recordó a su madre que cerrara una baranda porque podría salir su mascota. Luego de eso la niña salió. Su vivienda se ubica en la 35 calle y Sexta Avenida, zona 8 de la capital. Cuando se cierra la puerta, a los 5 segundos ocurre la tragedia. No cerres la reja porque vas y venís, le dije yo. Sí, mami, pero me miras a mi perrita porque tiene su perrita. Y me dijo, me miras a mi nena que no se me vaya a salir. Pues le dije yo y me quedé parada. Y yo todavía vi cuando ella salió porque me paré aquí casi cerca de la vitrina. Cuando yo vi que ella salió, todavía le vi el pelo y al ratito escuché la balacera, pero yo pensé que eran cohetes. Salí corriendo detrás de ella, pero cuando yo salí aquí no quería salir directamente. Pero sí salí, cuando vi cayó, pero yo pensé que se había tirado. Yo pensé que no la habían alcanzado. Cuando llegué con ella, me dice, mami, me duele. Mami, me duele, me dice. Me agarró duro la mano mi hija. Hubo vecinos que presenciaron el ataque. Si alguien vio algo, nadie me decía nada. Todos se me quedaban viendo, solo me miraban. Y nadie me pudo decir nada. Nadie me dijo nada. La familia Ishkoy Monroy pide esclarecer el caso. Pido que le hagan justicia a mi hija.
que den quién fue, que por qué le hicieron eso, si era para ella o solo era una bala perdida. Yo lo que quiero que se esclarezca y que digan por qué. A una cuadra del ataque a la menor hay una cámara de videovigilancia de las autoridades municipales, la cual quizá haya grabado el crimen. La niña será enterrada en un cementerio de Ciudad Quetzal y el colegio en el que estudia se ha declarado en luto. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. Guatemala suma millonaria pérdida por vacunas Sputnik V que vencieron este día. Además, conozca la cifra de dosis que tienen fecha de caducidad en marzo próximo. Esto al volver de la pausa. Más de 1 millón de vacunas no se aplicaron y vencieron este lunes. Así es, en total el país se perdió unos 84.3 millones de quetzales, según la estimación. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que vencieron porque la población no quiere inmunizarse. Pese a que llegaron en octubre, 4 meses después, 3 lotes de vacunas Sputnik V vencieron, las cuales equivalen a 1.062.412 dosis. Durante este tiempo permanecieron en el Centro Nacional de Biológicos y el rechazo de la población a la dosis generó que no se aplicaran según la justificación del Ministerio de Salud. En total, el país perdió unos 84.3 millones de quetzales según la estimación. Guatemala incluso ha buscado a otros países para donar vacunas según el Ministro de Salud. Al igual que nos pasa a nosotros, hemos recibido la misma propuesta. Se nos han querido donar, ya lo dijo la señora viceministra la semana pasada, recién un solo país, 9 millones de dosis que estaban por vencerse. Tratamos de ir a la búsqueda de países que quisieran recibir vacuna y no hay. La verdad es que no. El fenómeno se está dando exactamente igual en todas partes. Pese a ello, el país continúa comprometido con Rusia para recibir más vacunas, como se estableció en adenda. Hoy Guatemala señala que en esta negociación recibiría vacunas Sputnik Light, que son equivalentes a la primera dosis, pero pone una condición, y es que tengan registro de uso de emergencia. En esta negociación se estableció que serían alrededor de 4 millones de dosis más. No hemos planteado adquirirla, es un tema que está en proceso de negociación, pero hay una condicionante y es que tenga una autorización de emergencia. Nosotros todavía no tenemos en nuestras manos ni el dossier ni todos los mecanismos de respaldo y por lo tanto para nosotros es una vacuna que no está disponible aún en Guatemala. Aunque ya se han emitido opiniones en las que no se recomienda aplicar a la población dosis vencidas, el Ministerio de Salud deja en manos de los expertos la posibilidad de suministrarlas, ya que aseguran que las farmacéuticas han señalado que las vacunas tienen un tiempo de vida posterior a su caducidad. La primera evaluación es si tenemos la documentación o los dosieres de las farmacéuticas que indican que estas vacunas tienen una vida media más larga, nosotros ponemos estos dosieres y esta información en manos de los expertos para que ellos avalen que esta información sea real, ¿sí? Si ellos avalan, puede ser que en determinado momento lo que tenga que pasar con las vacunas cambie. Mientras tanto, diputados de oposición pidieron que se declare lesivo el contrato con Rusia y además anunciaron la interpelación al ministro de Salud. Vamos a hacer las citaciones correspondientes y anunciamos desde ya la interpelación hacia el ministro Coma para que se deduzcan las responsabilidades administrativas y penales en contra de él y de la exministra Flores. De 8 millones de dosis que Guatemala le compró a Rusia, solo se han aplicado 2.8 millones, es decir, hay en existencia 5.2 millones de dosis, de las cuales 1 millón ya venció. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Nace una pregunta, ¿cómo realmente Guatemala llegó a perder más de 1 millón de estas vacunas Sputnik V? Dos expertas identifican 3 grandes desaciertos del Ministerio de Salud. El primero, la poca transparencia del contrato con Rusia. No dejaban ni un cronograma de entregas y no dejaban protegido al país de incumplimientos. Que primero no sabíamos si íbamos a tener la segunda dosis de Sputnik, ni cuándo. La gente que se vacunó con Sputnik inicialmente estuvo afligida, ¿verdad? Porque no sabía si iba a tener su segunda dosis. Entonces, ¿qué mensaje le pasa el ciudadano al ciudadano? Mejor ponete otra vacuna porque esa no es de fiar, no sabemos si va a haber. Bueno, a criterio de las especialistas, el segundo gran error fue la falta de comunicación sobre la eficacia de la vacuna, especialmente en idiomas mayas. En el 2021 solo se ejecutó el 8% del presupuesto asignado a estas lenguas. Y lo mínimo que se puede hacer es por lo menos
hablarles en un idioma que entiendan, ¿no? Porque creo que eso es como lo mínimo necesario para empezar a romper un poquito esa relación de desventaja que existe entre las personas que hablan otro idioma que no es el español. Ahora bien, para las expertas, la distribución desigual de la Sputnik V entre la capital y el interior también atrasó la vacunación. El ministerio concentró las dosis en zonas urbanas por las dificultades para transportarlas y refrigerarlas en temperaturas adecuadas. Hubo muchas semanas en las cuales la vacuna estaba disponible solo a nivel de la capital, pero en los departamentos, y esto fue una queja que sí expresaron muchas personas que vivían en el interior, no tenían acceso a vacunación. Bueno, y además el próximo mes vencen 2.9 millones de dosis de vacunas Sputnik V de las 8 millones de dosis que entregó Rusia a Guatemala el año pasado. Según los datos, estas dosis caducarán el 31 de marzo. Respecto al tema, el ministro de Salud, Francisco Coma, se limitó a mencionar que continuarán con la vacunación, pero no mencionó si harán alguna modificación a las estrategias para evitar que se venzan más vacunas. Si llega a caducar esta cantidad de dosis, representarían pérdidas por arriba de los 230 millones de quetzales. O se usan o se vencen. O sea, no hay plan B. O las vacunas se usan o se vencen. Lo único que podría ser una diferencia sustancial es el hecho de que científicamente sí se compruebe que las vacunas tienen una vida media más larga y esto nos diera tiempo para poder alcanzar un mayor porcentaje de población. Es una situación complicada, el impacto económico es un impacto económico muy fuerte. Y representantes del gobierno de Ecuador y del laboratorio chino Sinovac firmaron en Quito un acuerdo para instalar en el país sudamericano una planta de producción de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Ecuador contará con su propia planta de producción de vacunas. El gobierno del país sudamericano firmó el miércoles un acuerdo en Quito con el laboratorio chino Sinovac para crear la fábrica, que producirá inmunizantes contra el COVID-19 y otras enfermedades como varicela y poliomielitis. El Ecuador, como ustedes están siendo testigos el día de hoy, ha sido priorizado para la construcción de una fábrica de vacunas contra el SARS-CoV-2. Sinovac realizará una inversión inicial de $50 millones para la construcción de su laboratorio en Ecuador, según informó la empresa china, sin precisar dónde será instalada la planta ni qué capacidad de producción tendrá. El objetivo de las instalaciones será abastecer el mercado nacional y regional. Este es un paso fundamental para la propuesta de colaboración y el fortalecimiento de las capacidades de producción de biológicos en toda la región. Sinovac es el principal proveedor de la vacuna contra el COVID-19 para Ecuador. El gobierno impuso la vacunación obligatoria para la población a partir de los 3 años de edad, además del uso obligatorio de tapabocas. Con más de 17 millones de habitantes, Ecuador registra unos 823,000 casos de coronavirus y 35,200 muertos. 13,5 millones de personas en el país ya cuentan con el esquema completo de inmunización y casi 4 millones han recibido un refuerzo. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Guatemaltecas, rescatada de Ucrania, ¿qué se sabe de la connacional y dónde guarda refugio? Conozca esta dramática historia luego de esta segunda pausa de la noche. Y este lunes se conoció el nombre del primer guatemalteco que solicitó ayuda para buscar refugio fuera de Ucrania. Se trata de María de los Ángeles Rustrián, una médico quien vivía en la ciudad de Ternópil, donde los bombardeos rusos amenazaban la vida de miles de personas.
María de los Ángeles Rustrián es una médica graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien hasta hoy vivía en Ternópil, Ucrania, junto a su esposo, con quien esperan un hijo. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, María de los Ángeles también empezó a publicar en sus redes sociales lo que sucedía en ese país. Una de las publicaciones fue: ayer en la noche nuestra ciudad encendió la sirena por un posible bombardeo. Nos refugiamos en una casa de campo. En la noche intentaron enviar misiles a Kiev, pero botaron la nave antes del ataque, detalló. En ese mismo texto expone: no sabemos cuánto tiempo tendremos luz e internet, así que sepan que vivimos en Ternópil, a unos 500 kilómetros de la capital. Ayer dijeron que los rusos ya están a 300 kilómetros. Tras ese mensaje, informó a sus familiares y amigos que su esposo le había logrado conseguir un boleto de autobús para salir de Ucrania. Aunque era una luz de esperanza, el drama no termina ahí, pues el esposo no pudo acompañarla debido a la ley marcial que se estableció en ese país, lo que obliga a formar parte del ejército. Durante el viaje en carretera que la llevaría a Polonia, confirmó que fueron varias horas de tráfico, además que en el recorrido vio familias enteras caminando con el único propósito de salvar sus vidas de la guerra. En el trayecto recibió la llamada de la Embajada de Guatemala en Polonia, donde le indicaban que la esperarían en Varsovia, Polonia. Lo último que se sabe de María Rustrián es de que las autoridades del consulado la alojaron en un hotel, donde esperaría el miércoles para abordar un vuelo hacia Italia y nuevamente refugiarse. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y Rusia parece haber utilizado municiones de racimo para bombardear indiscriminadamente zonas civiles del este de Ucrania. Ante la resistencia de las fuerzas ucranianas en Kiev, el ejército ruso ha aumentado la ofensiva en la segunda ciudad más grande del país, Kharkov, donde las imágenes se muestran edificios residenciales destruidos, donde las autoridades locales han reportado al menos 11 muertos y decenas de heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a vetar a Rusia de todos los puertos y aeropuertos del mundo. Hay que cerrarle la entrada a un estado así en todos los puertos, todos los canales y todos los aeropuertos del mundo, declaró Zelensky en un video publicado en Facebook, en el que también pedía a la comunidad internacional que considere el cierre total del cielo a los misiles, aviones y helicópteros rusos. Zelensky denunció los bombardeos rusos que apuntaron contra el territorio ucraniano este lunes, indicando que Rusia viola las conversaciones de la resolución del conflicto llevadas a cabo en Bielorrusia. Por otra parte, Estados Unidos acusó de espionaje a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York, que recibieron la orden de abandonar Estados Unidos. La misión estadounidense ante la ONU señaló en un breve comunicado que los 12 son agentes de inteligencia que abusaron de sus privilegios de residencia en el país anfitrión, realizando actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional. El primero en anunciar la expulsión fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, en una conferencia de prensa. El embajador aseguró que los afectados se tienen hasta el 7 de marzo para abandonar el país. Y con el ejército ruso desesperado por tomar Kiev, los residentes de la capital de Ucrania, en su mayoría hombres jóvenes, cavan una trinchera para defender su vecindario en el oeste de la ciudad. El miedo y expresiones de agotamiento se ven reflejadas en muchas personas en la capital de Ucrania, que con todos los recursos a su mano buscan ponerle un alto al ejército ruso. Un viejo auto Lada, 2 botes de basura, un armario. Los habitantes toman todo lo que se encuentran al alcance de su mano para construir barricadas improvisadas, esperando frenar el avance de los tanques. Por cierto, uno de los puntos de escape de diversos lugares de Ucrania es la estación del tren. Acá se viven momentos de angustia y tensión debido a los ataques por parte de las tropas rusas. Este podría ser el último día seguro en Kiev, capital de Ucrania. Aquí en la estación central de trenes es la sensación que predomina, con niños pequeños esperando la llegada del tren, hasta impacientes mascotas que se vuelven parte de la familia. Miles de ucranianos tratan de unirse al 500,000 que hasta el lunes por la mañana ya habían escapado del país. Estamos dejando la ciudad porque tenemos miedo de ser asesinados por soldados rusos. Estamos asustados de recibir un misil en el sótano de nuestra casa. Estamos tratando de huir para estar vivos. No todos los ucranianos están dejando el país.
pero muchos lo abandonan con la certeza de dejar atrás a la mitad de la familia. Dejamos a nuestro abuelo, a nuestra abuela y nuestro departamento con todo lo que tenemos. Solo una pequeña bolsa y nuestro perro. La espera en la estación de trenes puede tomar horas, aunque partir en carretera puede significar días. Allí, la espera se mezcla con la angustia de los bombardeos que ya se han desatado sobre población civil en Kiev. Pensamos que hoy es el último día seguro en esta capital. No estoy segura, pero es mi sensación, y preferimos cuidar a nuestros niños y movernos a un lugar más seguro que Kiev. Los trenes hasta el inicio de la semana siguen circulando. No hay reportes que el ejército ruso haya tomado los ferrocarriles ucranianos, pero esta historia podría cambiar si la guerra recrudece en las zonas más habitadas del país. Este temor hace que los padres, que por ley no pueden salir de Ucrania, busquen la salida de sus hijos. Ellos son nuestra futura generación, por lo que creo que necesitamos evacuar a los niños de ese horror mientras la ciudad sea bombardeada y ellos lo vean. Si las cosas avanzan y mejoran las relaciones entre Ucrania y Rusia, nosotros volveremos a casa y reconstruiremos nuestro país. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Confirman brote de rabia en ganado. ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema? Tenemos toda la información luego de la pausa. Continuamos hablando de vacunas. 3 municipios de Alta Verapaz no superan el 20% de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el último reporte del área de salud. Son Raxujá, Fray Bartolomé de las Casas y Chisec los municipios que no han logrado ni el 20% de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Alta Verapaz. Realmente muy preocupados de cómo se está dando el proceso de vacunación en Alta Verapaz. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo a nivel comunitario, a nivel urbano, pues los resultados no han tenido el impacto que se necesita para poder disminuir los riesgos de esta pandemia. Anteriormente, con otras vacunas, Alta Verapaz ha estado entre los primeros lugares a nivel nacional. Ahora pues nos encontramos entre los últimos lugares debido a la resistencia de la población a aceptar la vacuna. Se han buscado mecanismos para atraer a los vecinos a aplicarse la vacuna, como el de vacunar desde el carro, pero no han sido funcionales. Parece muy ágil e interesante la modalidad que están utilizando, ¿verdad? Porque pues no se había visto aquí, ¿verdad? Entonces, pues invito a la población a que venga y se haga partícipe. A las autoridades de salud también les preocupa que en Cobán son más de 100,000 habitantes que no se han vacunado. Reporta para Guatevisión, Eliu Nuila. Nos vamos a otro punto del país, en Retaluleu, y es que ante la lejanía de los puestos y centros de salud en comunidades de San Andrés Villa Seca, 500 familias se beneficiaron con la vacunación contra el COVID-19 y una jornada de salud gestionada por los pobladores. Pobladores de 6 comunidades de San Andrés Villaseca, Retaluleu, recibieron servicios médicos y el acercamiento de la vacuna contra la COVID-19. Aseguran que la distancia y la falta de insumos en los puestos de salud cercanos ha sido un problema para las familias. Estamos aquí, pero lamentablemente carecemos de muchas cosas. Estuvimos avisando a todos para que asistieran porque era a los tocodes de las otras comunidades también, porque era un gran evento y era para todos. Nunca se ha realizado una actividad de esta índole. El centro de salud más cercano está, pero casi nunca tiene medicina, es más para niños. De acuerdo a comunitarios, completar el esquema de la vacunación contra la COVID-19 ha sido complicado por la lejanía del centro de salud.
por las complicaciones que está lejos para ir a un centro de salud a vacunarnos, pues yo le agradezco aquí a las personas que vienen aquí a consulta y a ponerme la vacuna, me dieron medicamentos. 15 kilómetros deben recorrer las familias de estas comunidades para recibir atención médica. Por ello, gestionaron una jornada de salud para 500 familias. Y casi está afectado este lugar solo de la gripa y de la fiebre. Y que vengan ellos, porque media vez si es gratis, pues nosotros, de pobres que somos, pues necesitamos de la medicina. Además de la vacunación, las familias recibieron consulta médica, control de peso y talla en niños, pruebas de malaria, hisopados, detección de cáncer de cérvix, entre otros. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y delegados departamentales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación alertaron sobre una emergencia sanitaria por el brote de rabia en reses de pequeños ganaderos del departamento de Zacapa. El virus ha provocado al menos 45 muertes de vacas. Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del departamento de Zacapa declararon una emergencia sanitaria por el brote de rabia detectado en reses, al punto de que 45 vacas han muerto. Estamos atendiendo una emergencia. Hay un brote de rabia, ¿verdad? Y ese brote se ha prolongado un poco porque las acciones no han sido continuas. O sea, existen planes de vacunación, pero el ganadero normalmente no los atiende y los corta, ¿no? Tiene una periodicidad, una regularidad. Al no hacerlo así, entonces vamos a tener estos problemas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos atendiendo, este brote que viene más o menos desde el mes de diciembre. La problemática se ha detectado en los pequeños ganaderos en comunidades de Zacapa, La Unión y Gualán. Llevamos vacunados aproximadamente 1.500. Solo pequeños productores estamos trabajando. Por una razón, el productor grande ya había vacunado, ¿verdad? Es raro el que tiene bastante ganado que no hubiera vacunado. Lo único es que muchas veces por un poquito de desinformación, ustedes saben, ¿verdad? Jugamos esto de que fulano me dijo que eso era mejor y esto. No vacunaron inicialmente contra rabia. Sí sabemos más o menos cuántos animales han muerto. Tenemos alrededor de unos 45 animales muertos. Al morir una res, productores optan por enterrar al animal, ya que la carne no debe ser consumida. Al morirse una vaca de rabia, lo más conveniente es hacer un hoyo y enterrarla, ya que si la dejamos al aire libre, los animales carroñeros pueden regar toda la carne de este animal y pues este virus puede contagiar al resto del ganado, y eso sería lo más conveniente. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Los mensajes que usted nos envía al servicio de Guate Reporta se los presentaremos después de esta nueva pausa, pero además, Salud reacciona por aglomeraciones durante procesión, más en tan solo minutos. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Llegó el momento de conocer la información que nos llega al servicio de Guate Reporta, al 40-013-3859. Óscar Argueta se reportó de la ciudad capital y nos envió la fotografía que muestra un pick-up que transita sin placa. El reporte da cuenta que el vehículo fue captado a eso de las 7 de la mañana en la segunda avenida de la zona 1. Bueno, y nuestra televidente Pamela nos envió fotografías que muestran a un motorista en una de las calles de la ciudad capital. El reporte da cuenta de que la placa de este vehículo está pintada, situación que contraviene la ley de tránsito. Sin embargo, dice, esta práctica es común debido a la inoperancia de las autoridades de tránsito. Y muestra de ello es este caso en donde agentes de la Policía Municipal de Tránsito que estaban a un par de metros del motorista ni se percataron de la situación. Y por otra parte, René Pineda se reportó de Residenciales Petapa 2 y nos compartió el video que captó una cámara de vigilancia. Se trata de un delincuente que hurta artículos de valor en los vehículos estacionados en el referido sector. Las imágenes se muestran al hombre que busca vehículos con puertas sin llave. El reporte da cuenta que el hecho se registró a eso de las 12 de la noche con 55 minutos. Gracias.
Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y el fin de semana regresaron las procesiones luego de 2 años suspendidas por la pandemia. Y por la aglomeración de personas, según el Ministerio de Salud, deben hacer una evaluación de los protocolos y esperan que estas actividades no genere un aumento de casos de coronavirus. Estas son las imágenes del fin de semana en la que los feligreses católicos abarrotaron las calles por la procesión de la parroquia de la Merced. Hoy el Ministerio de Salud señala que deben ser evaluados los protocolos y espera que no se registre un repunte de casos de coronavirus a causa de este comportamiento de la población. Tendremos que evaluar qué hacer hacia los próximos cortejos procesionales con el objeto de evitar que tener un repunte. En ese momento veríamos en un proceso de prácticamente descenso en la positividad. Esperemos pues que estos cortejos procesionales no tengan un impacto tan significativo. Respecto al tema, se estableció comunicación con los encargados de la parroquia de la Merced para determinar si hicieron alguna evaluación posterior a la procesión y si llevarán a cabo algún cambio. Sin embargo, se dio a conocer que se reunirán hasta el sábado para hacer un diagnóstico sobre el cortejo procesional. La Iglesia Católica ha señalado que la decisión de realizar o no procesiones está en manos de cada arquidiócesis. Sin embargo, el Ministerio de Salud exige que cuenten con un protocolo. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. ¿Cómo han reaccionado los consumidores ante el alza de diversos productos? En nuestro segmento económico le hablamos de esto y más. Continuamos con más información y ya está con nosotros Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que con el fin de apoyar al desarrollo y resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y facilitar su transición a la digitalización, el Ministerio de Economía y Bisanet Guatemala hicieron una alianza que beneficiará a 5,000 emprendedores guatemaltecos y que les brindará acceso gratuito a contenido educativo a través de ENCO, una plataforma en línea que les facilitará su acceso a las tecnologías para aceptar pagos digitales en condiciones preferenciales. Un estudio reciente de Visa en Latinoamérica revela que hay una enorme oportunidad para llegar a las MIPYMES y acelerar su digitalización con soluciones de aceptación de pagos digitales flexibles, de bajo costo y simples como los códigos QR. El estudio indica que el 80% de los negocios que empezaron a aceptar pagos digitales durante la pandemia fueron micro y pequeñas empresas. También revela que el 47% de las MIPYMES ya acepta alguna forma de pago digital y el 74% notó un aumento en sus ventas gracias a la aceptación en línea. Y vamos a cambiar de tema. Todos nos hemos visto afectados por el alza en los precios de muchos productos, entre ellos el pan, el gas y los combustibles. Sin embargo, la mayoría de categorías del consumo masivo han incrementado, lo que ha generado un recorte en el gasto de los guatemaltecos. Según datos de Kantar World Panel, con la situación que vive el mundo y el alza en los precios, el 51% de los centroamericanos se siente preocupados por el aumento de precios y la inflación. De hecho, esto está en el top 3 de preocupaciones de las personas. Y es que el incremento de los precios empieza a afectar el comportamiento de compra de los hogares. El valor está creciendo, es decir, está aumentando el gasto en la canasta, pero este aumento de valor viene influenciado directamente por un aumento de precios. Es decir, no es porque se esté comprando más, sino es porque se está pagando precios más altos. El volumen de la canasta en Centroamérica está disminuyendo 2%, mientras que la canasta aumenta un 2%. Esta diferencia es por un 4% de aumento de los precios. Si hablamos específicamente de Guatemala, los precios han tenido un aumento del 7%, que es uno de los más altos de la región. En la gran mayoría de categorías vemos aumento de precios, pero por supuesto, como siempre, está más marcado en algunos rubros. Y uno de los rubros en donde se tiende a marcar más es en aquellos productos de indulgencia. Es decir, cuando hablamos de indulgencia me refiero a categorías que cumplen con un rol, digamos, de darse un gusto, como pueden ser categorías de galletas, de chocolates. Galvez nos comentó que esta será la nueva tendencia del año y sobresalen 3 comportamientos. Disminución en el volumen de compra. Los compradores están llevando menos unidades.
incremento en la compra de marcas de precios bajos o marcas propias de cadenas de supermercados y las promociones. Aumentan sobre todo el tipo de preferencia hacia promociones de compra de producto con regalo o también aquellas en donde es un lleva más y paga menos. Si usted es propietario de una pequeña empresa, hoy tengo unos consejos que estoy segura le van a servir. El marketing es importante para todo negocio y hoy hablaremos de algunas estrategias que podrían funcionarle. Lo primero que debe hacer es conocer cómo dirigirse a su audiencia. Así podrá llegar a más personas que probablemente estén interesadas en lo que usted tiene para ofrecerles. Anuncie su negocio en línea. Hay muchas maneras de poder dar a conocer lo que usted hace, pero hacerlo en línea en la actualidad es una de las mejores opciones. Utilice sus propias plataformas de Facebook o Instagram y promocione su empresa creando anuncios con datos demográficos específicos para llegar a quienes tiene que llegar. Una forma de poder dar a conocer sus productos o servicios es usando el poder de los ahora tan famosos influencers. Eso sí, debe elegir uno que se apegue a su negocio y a lo que usted quiere transmitir. Ofrecer incentivos o descuentos puede que funcione, solo asegúrese de que sea algo que sus clientes encuentren valioso. Espero que estos consejos les sirvan y que sean de ayuda para su pequeña empresa. Mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Mañana regresamos con más, por supuesto. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa. Recuerden sintonizarnos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Nos despedimos con esta información. Y es que en Estocolmo se inauguró un museo interactivo dedicado al difunto DJ de música electrónica Avicii. La capital sueca, que ya es una capital mundial del patrimonio de la música pop, con su renombrado Museo ABBA, ahora está en camino de convertirse en un lugar de peregrinaje para los fanáticos de la música electrónica con la experiencia Avicii. La exposición contará con fotografías, videos, recuerdos y música inédita del artista y contará la historia de cómo Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, se convirtió en una estrella de la escena de la música electrónica. Así nos despedimos. Buenas noches.